el marco jurídico de las zonas costeras. Bueno, lo primero que hay que mencionar en relación a las zonas costeras es que las zonas costeras se definen comúnmente como esas zonas de interacción o transición entre la tierra y el mar. Las zonas costeras son, por lo tanto, esa zona de interfaz que encontramos entre el agua y el territorio terrestre, entre el territorio marítimo de un estado y el territorio terrestre. Realmente el concepto de costa como tal no existe en la legislación mexicana. O sea, en la legislación mexicana no encontramos el concepto de costa, ¿no? Pero lo que encontramos es un término que es el de zona federal marítimo terrestre. Y la legislación mexicana, porque este asunto no es un asunto que se regule a nivel internacional, es un asunto puramente nacional, la regulación es puramente nacional. Entonces, la legislación mexicana parte de este concepto, insisto, de la zona federal marítimo terrestre. Y este concepto de zona federal marítimo terrestre ya nos da un primer dato que es importante, y es que esta zona costera es de competencia puramente federal, ¿ok? Es de competencia, insisto, estrictamente federal. Un aspecto que debemos tomar en cuenta de la legislación mexicana en relación a las zonas costeras es que el artículo 27 de la Constitución considera la zona costera o esta franja del territorio de la cual estamos hablando, la considera como zona restringida. Es una franja territorial de 50 kilómetros de ancho que se considera zona restringida. Esto significa que va a tener un régimen jurídico diferente a las otras partes del territorio, ¿no? Por su importancia estratégica, básicamente. Por ejemplo, una de las limitaciones que hay en las zonas costeras, en esta franja del territorio, es que está prohibido expresamente por la Constitución que los extranjeros adquieran el dominio directo sobre esas tierras, en esa franja, insisto, de 50 kilómetros. Además, es importante también, y hemos hablado de esto en algún otro momento, es importante mencionar que esta franja del territorio se considera parte de lo que se conoce como bienes de uso común, ¿okay? Bienes de uso común. Y así está establecido en la Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? Y como ustedes ya saben, los bienes nacionales están sometidos a un régimen de dominio público, lo cual significa que se excluye la propiedad privada, en principio, en esto, ¿no? Los bienes nacionales, al estar sometidos a este régimen de dominio público, eso significa que todos podemos usarlos, que pueden existir aprovechamientos especiales sobre ellos a través de concesiones, autorizaciones y permisos. O sea, por eso nos encontramos pues, con un hotel o con un supermercado en una zona costera o en la playa, porque ahí hay concesiones, autorizaciones o permisos. Como les decía, esta zona se encuentra bajo la jurisdicción exclusiva de la competencia federal, de los poderes federales, y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Bueno, ¿cuál es la extensión de la zona federal marítimo terrestre? La zona federal marítimo terrestre tiene una anchura de 20 metros, contigua al litoral marino. Está regulada en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, del año 1991. En el caso de las desembocaduras de los ríos, la Zona Federal Marítimo Terrestre es incluso más ancha. Es superior a esos 20 metros, porque de acuerdo al artículo 5 del reglamento llega hasta el punto río arriba donde llegue el mayor flujo anual. Puede llegar incluso hasta 200 metros, ¿ok? Río arriba, esa zona federal marítimo terrestre.
Entonces, bueno, las playas están dentro de la zona federal marítimo terrestre, ¿ok? Como les decía, hay permisos y concesiones sobre esta zona, es de carácter federal. Y otro instrumento importante para la protección de las zonas costeras son también las áreas naturales protegidas, porque hay áreas naturales protegidas que son específicas para la protección de zonas costeras. Obviamente serán también de competencia federal, ¿no? Podemos encontrar en zonas costeras reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios. Como les digo, todas ellas, insisto, de carácter federal. Y luego otro instrumento muy importante, además de las áreas naturales protegidas que se pueden utilizar para zonas costeras, otro instrumento muy, muy importante es el ordenamiento ecológico. La ordenación del territorio, saben que es un instrumento muy útil en materia ambiental, es un instrumento de política ambiental establecido en la LGEPA. Y el objetivo del ordenamiento ecológico del territorio es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas. Es decir, decirnos qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada zona del territorio, ¿no? De acuerdo a la vocación de ese suelo, digamos, ¿no? Y existen diversas categorías, de acuerdo a la LGEPA, de programas de ordenamiento ecológico. Una de estas, por ejemplo, es el ordenamiento ecológico de carácter marino. En los ordenamientos ecológicos marinos tienen que estar las zonas costeras. ¿Okay? O sea, incluyen no solamente el territorio marítimo, sino la zona costera. Y bueno, ya para terminar, comentarles que el derecho penal también protege las zonas costeras, porque hay alguna conducta cuya realización en zonas costeras constituye un delito. Básicamente, bueno, pues acciones relativas con descargar, depositar, infiltrar ilícitamente residuos, líquidos, etcétera, en las aguas, que son actividades que lógicamente se llevan a cabo desde las zonas costeras, y bueno, hay algunas otras, ¿no? Por ejemplo, cuestiones o conductas relacionadas con especies acuáticas, tráfico de especies, y también importante en esta parte el tema de que hay muchas zonas costeras en el territorio mexicano que son humedales. Son humedales. Aquí en Veracruz tenemos muchos ejemplos, ¿no? Porque hay muchísimos ecosistemas de humedales, de manglares en Veracruz. Perdón. Perdón. Entonces, pues estos ecosistemas pues suelen estar, como les digo, amparados, digamos, por la legislación que se aplica a estas zonas. Y en ocasiones esa legislación de las zonas costeras para estos ecosistemas tan frágiles, tan vulnerables y tan ricos al mismo tiempo no es suficiente. Por eso el tema de las áreas naturales protegidas, ordenamiento ecológico del territorio es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, en materia, por ejemplo, concretamente de humedales, sí que es cierto que hay algún tratado internacional importante, como es el convenio Ramsar, que es el convenio de los humedales de importancia internacional, pero también es cierto que son convenios como muy genéricos, como que no establecen un marco jurídico de protección muy, muy específico, ¿no? Y este es, bueno, pues el panorama de lo que es este marco jurídico de las zonas costeras, que, como les digo, en realidad el concepto de costa ni siquiera existe en la legislación.